Hola. Hola. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo llegaste a ser escritor? ¿A partir de qué suceso en tu vida llega el título de escritor? ¿O si solo fue como, soy escritor desde ahora? Yo comencé a escribir cuando tenía como 14 años, porque yo jugaba Calabozos y Dragones. No sé si sabes qué es, como juegos de Sí, rol. el juego de rol. Sí, entonces yo jugaba con mis amigos y en esa época estaba como súper aficionado a Tolkien y a la fantasía. Entonces, cuando estaba jugando con mis amigos, yo sentía que mi aventura era como algo muy parecido a la historia, a una historia de Tolkien. Entonces pensé como, ¿qué tal si escribo esta aventura que estoy teniendo con mis amigos, la convierto en una novela? Y ese fue mi primer paso hacia comenzar a escribir. Y simplemente comencé a escribir y me gustó mucho y simplemente seguí haciéndolo y no paré. Y seguí leyendo y seguí como buscando, como aprendiendo además. Esa primera novela nunca la publiqué y no creo que se vaya a publicar, es horrible, pero fue buena como un inicio, como una práctica o un experimento. Y ya, así fue como me fasciné por el mundo de la escritura. Cool. Sí, entiendo eso de la primera novela a los 14, que nunca es tan buena. Ah, Sí, no. ey, eso que dices de Calabozos y Dragones me recuerda a una pregunta si Parásitos Perfectos está inspirado en algún videojuego, porque sentía que cuando lo estaba leyendo era como, wow, este es un videojuego, es como mucho un videojuego, se sentía como un videojuego. Entonces, sí, ¿tiene alguna influencia de algún videojuego? Mm, Pues no está inspirado directamente de un videojuego. No, 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 para nada. Pero a mí sí me gustan mucho los videojuegos y cuando estaba más pequeño, digamos, sí me influenció muchísimo de pronto Silent Hill, Sí. eh, que es como terror, sí, de pronto, pero pues es una de mis influencias, de pronto es una de mis muchas influencias, pero no creo que haya algún otro algún otro videojuego que me haya inspirado más. Yo creo que tal vez como ese ambiente en algunos cuentos, de pronto. Sí, sí, como lo monstruoso, quizás. Sí, como lo monstruoso, la pesadilla que tiene Silent Hill, como la idea de ir al otro mundo, ese tipo de cosas, de pronto. Ahora que dices lo del otro mundo y las cosas monstruosas, ¿cuál es tu escenario post-apocalíptico favorito? O sea, como tu fin del mundo ideal, que tú digas como así quiero que se acabe el mundo. Ah, porque propones muchos en Parásitos Perfectos, siento. Entonces, como, ¿cuál sería tu fin del mundo ideal? Mi fin del mundo ideal. Esa es una gran pregunta. Nunca nadie me ha hecho una pregunta así. Bueno, es que sí, he explorado eso muchas veces de muchas formas diferentes. Tal vez como una especie de fin del mundo eh, en el que las personas, mm, tal vez algo parecido a una novela que escribí antes de Parásitos, que es El gusano, en el que las personas se fusionan y hay como una especie de ser supremo creado a través de la fusión de todos los cerebros de todos los seres vivos. Entonces se acaba la humanidad y se acaba todo, pero se crea como una especie de nuevo Dios, algo así. De Ok, pronto algo así, sí, como una especie de advenimiento de una ultra inteligencia y después de eso no hay nada que hacer, como que se ha acabado toda la guerra, se ha acabado todo lo que puedas hacer y se ha alcanzado la felicidad absoluta y la paz absoluta y ya no hay nada, ya no hay más historia, no puede continuar la historia porque se ha alcanzado el fin de todos los sueños humanos o algo así. siento que una vez soñé con algo así, como que todos los cerebros se conectaban en un sótano y todo era como gris y eran en tubos. Fue muy raro. Ok. Pero sí, ok, cool, entiendo. Siguiente pregunta. ¿Cómo decidiste dedicarte a escribir ciencia ficción? Aunque bueno, siento que eso se responde un poco con los juegos de rol, pero también cómo ha sido trabajar este género en Colombia. Pocas personas se dedican a escribir ciencia ficción, siento. Pues yo comencé a escribir ciencia ficción, yo creo que cuando estaba saliendo del colegio, como tal vez cuando tenía como 17 años, fue cuando mis primeros acercamientos, en parte porque me encanta la ciencia ficción en literatura y también en cine y también como
en videojuegos y en cómics. Me gustan los temas de la ciencia ficción muchísimo. Y también porque em, luego lo encontré como como tal vez como una opción política, tal vez, como una decisión que me permitía explorar, además desde un punto de vista muy latinoamericano, como explorar mi latinoamericanidad desde un punto de vista más amplio de lo que me ofrecía mi realidad, tal vez, como ser latinoamericano es esto y creo que la ciencia ficción me permitía ampliar esa visión un poco más, tal vez por Ok. esas razones. Como ficcionalizar la latinidad. Exacto, sí, como ampliarla, expandir, ser colombiano, por ejemplo, expandir nuestra historia y además la ciencia ficción permite como un nivel de imaginación extraordinario y yo tiendo a tener una imaginación muy grande, como muy fértil y escribir realismo es como que ya el mundo está en clave realista, como por qué me voy a poner a escribir realismo si mi mente tiene estos conceptos y esta imaginación tan gigante que podría más bien aprovecharla y ponerlo en esos aspectos. Y, y de pronto la fantasía, yo dejé de trabajarla porque comencé a sentir, o tal vez comencé a sentir que era un campo un poco limitado, como que me fascinaba la ciencia, comenzó a fascinarme mucho la ciencia, la idea de que la ciencia ficción es como una fantasía, pero de cosas que se pueden probar o de cosas que podrían ser más o menos posibles. Pero de todas formas, ya he encontrado como nuevas formas de entender la fantasía también más ricas, como que antes me había quedado un poco como que fantasía solo puede ser fantasía épica y comenzó a ya no gustarme tanto, pero creo que hay un abanico entero de nuevas posibilidades en esos géneros. Ahora que mencionabas lo de la latinidad y como ficcionar como las disidencias, por decirlo así, porque igual ser sudaca es una minoría un poco. Se me viene a la mente como también que la ciencia ficción tiene mucho de ficcionar cosas que oprimen y como cambiarles el rumbo o visibilizarlas, tipo como lo LGTBIQ y así, que me interesa mucho todo eso que se ve en el libro. Y entonces, con respecto a eso, quería preguntarte, ¿cómo ha sido la experiencia de ser creador LGTBIQ en Colombia? Y sí, y cómo ha sido eso en el proceso de la ciencia ficción y si también sientes que tiene algo que ver con esto que mencionabas de la latinidad. Sí, claro, todo lo que estás diciendo es justo lo que yo pienso, como visibilizar una identidad que, digamos, en la ciencia ficción al menos no es muy común. Digamos, cuando la gente piensa en ciencia ficción, piensa es como los gringos hacen ciencia ficción, los extraterrestres llegan a Nueva York, pero no llegan a Bogotá. Entonces, justamente eh, como ponernos, como imaginarnos que nosotros también tenemos un futuro, que nuestra identidad tiene un futuro, y lo mismo con el tema LGBT, aunque el tema LGBT, digamos que ha sido como algo muy natural, como que yo participé durante un tiempo en un grupo de activismo trans, de chicos trans. Yo trabajaba como haciendo diseño gráfico con ellos, pero más que eso no he trabajado más como desde el activismo, entonces mi literatura no se ha dedicado tanto al activismo desde ahí, sino que ha sido más bien como una cosa muy natural, como que yo me dejo llevar por quien soy y digamos que no, digamos, en la pregunta de cómo es ser un escritor LGBT, pues en realidad yo no he sentido que haya ninguna diferencia con ser un escritor normal, como que no he sentido que haya alguna excepción. La única extrañeza es que me han invitado a una sesión de escritores LGBT, pero ya, eso es lo único raro. Pero de resto, no he sentido que haya alguien ni criticando eso específicamente, ni haciendo nada. Es como, yo siento que al menos el público que ha estado leyendo mi obra es súper de mente abierta, entonces como que no ha existido una confrontación con eso. Entonces se ha sentido como súper natural y de todas formas yo creo que una de las cosas
he usado en la ciencia ficción respecto a lo LGBT es siempre la posibilidad de expandir la identidad, como que tal vez cuando yo era pequeño y cuando estaba saliendo del closet y todas esas cosas, tal vez me sentía un poco atrapado por las identidades o por lo que me habían dicho que era lo correcto. Entonces, creo que esa idea de salir de esa cárcel de lo que a uno le dijeron que uno tenía que hacer, tal vez eso ha sido también algo que he intentado mostrar a través de la ciencia ficción, ¿no? Como intentar salir del cuerpo, salir de la identidad, de expandirse y ser otra cosa, ser el otro, ser un animal, por ejemplo, ese tipo de cosas, o de ser feliz a través de hacer parte de una comunidad, por ejemplo. Ese tipo de cosas las he explorado un poco al menos en Parásitos Perfectos y en otros libros. Sí, sí, siento que los libros, los cuentos más interesantes del libro me parecieron como los que hablaban justamente de la identidad y como de la conciencia, como ese cambio de conciencia, y pensaba que no se puede ser, o sea, no se puede tener como la misma conciencia estando en otro cuerpo, estando en otro lugar, como en otro contexto. Eso me pareció muy cool. Y yo siento que lo LGTBQ en el libro es muy importante, bueno, al menos para mí como persona marica de Bogotá, es como muy importante esa representación y también que como que siento que los personajes trans o travestis del libro no se enfocan solamente como en su tránsito y el sufrimiento, sino que son personajes reales que tienen otras vivencias fuera de su identidad. Que eso siempre se valora mucho porque como que siempre en el entretenimiento o en los libros, películas, todo el tiempo son como personas trans, vamos a enfocarnos en sus vivencias y vamos a enfocarnos en lo mucho que sufrieron y es como, bueno, tenemos otras facetas, no Sí, solamente eso. sí, 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 exacto. Chévere, chévere, qué bueno, qué bonito ese comentario. No. Bueno, siguiente pregunta, siguiente apartado. Yo también soy artista y estoy estudiando literatura ahora, entonces como que también siento que me encuentro mucho con tu obra, me gusta que existas. Entonces tengo varias preguntas enfocadas al respecto. Ajá. La primera es, tú como artista y escritor, ¿qué suele surgir primero? Por ejemplo, en Celamorfos, el cuento, ¿qué surge primero, la imagen plástica o la escritura narrativa? ¿O sientes que surgen al mismo tiempo o primero haces el dibujo y luego como que piensas ese organismo viviendo? Bueno, ¿cómo es ese proceso? Yo creo que sí viene primero a mi mente como un objeto o como una imagen. O sea, primero sí siento que es como una especie de obra plástica y después se me ocurre qué hacer. Como que lo primero que se me ocurre es como qué tal si hay unos hongos que tienen cabeza humana. Eso es lo primero que me viene a la cabeza. Como que qué pasa si salen además en una ducha y se me ocurre la imagen de qué pasa ahí y luego lo que hago es tejer la historia y de hecho esa es la parte más difícil. Lo primero que se me viene a la cabeza y lo más fácil de hacer es crear como el concepto y luego tejer la historia es más complicado porque tiene que haber un personaje, tiene que interactuar el personaje con este concepto. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo una idea, tengo varias ideas, pero no tengo la historia. Entonces tengo que sentarme y intentar coger ese concepto y ponerlo a trabajar, a ver qué pasa. Entonces, ahorita tengo, por ejemplo, y son como conceptos muy de artes plásticas, ¿no? Como algo que en el arte, en las artes plásticas podría ser solo se queda en el concepto, pero yo sí lo quiero desarrollar en cuento. Entonces, ahorita, por ejemplo, tengo la idea de una criatura que se alimenta de cuando las personas terminan una relación amorosa. Entonces, un ser algo así, pero no sé la historia, no tengo ni idea, no he tenido tiempo de sentarme y quiero escribirla, pero eso es lo que tengo en la cabeza, como un ser que se mete en la persona que termina y luego se mete en la persona entusada y luego se reproduce cuando esta persona le determina a otra persona y se mete en la otra, así, eso es lo que me estoy imaginando, y es como un extraterrestre, pero no sé cuál es la historia, tiene que haber algo más porque solo no es suficiente para un cuento. Entonces, así es como trabajo, así es como yo trabajo. Ok. Un poco siento que estamos como en ese momento de vida de que todo el mundo está terminando con todo el mundo, no sé, como Kim Kardashian y Kanye West, o sí, todo el mundo está terminando, estamos como en onda de eso. Me encanta, sí. Ok, sigamos. Tú te graduaste de la escuela de la universidad, ¿no? Sí. Yo en este momento estoy ahí en la Nacional ¿Tú y estás en quería la preguntar, Nacho? sí, en la Nacho. Ok.
Y quería preguntarte como que si la escuela de artes fomentó la escritura en algún momento como una de las materias plásticas. Y si no, entonces la respuesta es no. ¿Consideras que la escuela te dio herramientas de alguna manera como para fusionar esos dos campos, tipo la escritura y el dibujo, sí, y el dibujo como la materia? Yo creo que la escuela en sí, lo que me dio, o sea, las clases que tomé en la escuela de artes plásticas, lo que me dieron fue más herramientas como para expandir mi mente y tomar elementos como volverlos más plásticos, ¿no? Como poder malear elementos, utilizar un lenguaje más simbólico, cosas así. Eso me lo dio la escuela. Tener como una mirada un poco más analítica, tal vez. Mm, Pensar en materiales, pensar en superficies, pensar en ese tipo de cosas, eso me lo dio la escuela y a mí me gusta mucho. No sé si te pareció en Parásitos como pensar mucho en en la materia viva, por ejemplo, como estar intentando pensar en eso, en el tejido, en intentar buscar palabras para describir cosas visuales que son difíciles de captar. Eso es lo que me dio la escuela, pero yo creo que en la Nacho yo tomé varias clases de literatura y también de cine. Y entonces yo creo que ahí me complementé un poco porque yo tomé una clase de adaptación de literatura y cine y tomé una de literatura en, de estudios literarios, como de literatura y reproducción en el tiempo como en el tiempo de la reproducción masiva, algo así se llamaba el curso, una cosa muy extraña. Entonces, como que eso funcionó mucho, como tomar clases de otras escuelas y como permitirme, sí, como expandir mi mente un poco más, permitirme llevar las ideas más lejos. Eso la escuela lo hizo mucho, como intentar salirse de los límites que tenía antes. Cuando yo entré a la escuela, yo era como, yo voy a ser pintor, yo solo pinto, pinto, pinto. Y después de 4 años ya fue como, ok, no, yo voy a hacer más cosas. Sí, ¿En ay, qué sí, semestre estás? sí, en noveno de artes y tercero de literatura. Ok, ok. Ahí estás Después haciendo de algo. la fusión, súper. Sí, Doble sí. titulación. Ok. Pero sí siento que es como un tópico general que todo el mundo entra a la escuela como voy a ser pintor, voy a ser pintor. Sí. Mi papá también. Ok. Siento que sí es como muy, como que te ponen una jaula y no te puedes salir como de lo plástico de la materia, tipo como que si quieres ser bailarino o bailarina es como no puedes, o escritor, escritora tampoco, como arte. Y bueno, y con respecto a eso viene otra pregunta que es, ¿cuáles consideras tú que son los pros y los contras para tu escritura al haberte graduado de artes plásticas? Y como que no tengas el título de literato, sino de artista plástico. Yo creo que los pros son eso que estaba diciendo, como la expansión mental. De pronto en mi experiencia, o lo que yo recuerdo, esto ya pasó hace rato, que me gradué, pero ya casi 10 años, por Dios. Pero en mi experiencia sí fue bastante positivo, como al menos repensar un montón de cosas, como leer también como teoría, como toda la lectura de teoría también eso fue buenísimo para mí. Entonces, como acercarme a un montón de temas a los que yo creo que no me habría acercado desde la literatura. Y los contras, yo creo que fueron tal vez tener unos vacíos de pronto en teoría literaria, como no haberme acercado a eso de la teoría literaria con mucho rigor, con mucho rigor. No lo he hecho casi. Eh, y, o sea, lo he hecho un poquito, pero no a ponerme a leer tesis de estudios literarios, eso no lo he hecho. O digamos, tal vez me he perdido de análisis muy profundos de literatura, como que ponerme a leer, no sé si eso valga la pena o si sea como un cliché, pero yo sé que la gente se pone a leer, no sé, Ulises de James Joyce un semestre entero. Vamos a diseccionar Ulises y vamos a entender Ulises hasta que ya no sepamos de memoria pues de qué se trata. Eso yo no lo hice y no sé si me hace falta. Además, lo que he hecho es más bien como tener mi propio camino de lecturas, de mis propias lecturas a través de muchas recomendaciones y de mis propias cosas.
Y también de pronto, tal vez lo bueno ha sido que no he seguido el canon de la literatura normal, que tal vez, aunque tal vez yo me imagino que eso está cambiando, pero me imagino que la escuela de literatura antes, tal vez cuando yo estaba en la universidad, habría sido un poquito más, ¿cómo se dice? Como típica a la hora de seleccionar cuáles son las lecturas o cuáles son los libros que deben leerse y cuál es la literatura correcta. Y creo que de pronto, pero pues no estoy seguro, de pronto habría tenido profesionales, quién sabe, cómo voy a saber. De pronto, pero tener un título de literatura en este momento no lo necesito, no ha sido necesario para nada, ¿no? De hecho, a veces lo que pienso es que debía haber estudiado biología. Total. Sí, a veces pienso que debía haber estudiado biología porque últimamente estoy súper interesado en estudiar como neurobiología o cosas relacionadas con el cerebro. Y si no tengo eso, no puedo hacer una maestría en neurobiología. Entonces, por eso a veces pienso como, además la biología tiene tantas cosas y cuando estoy escribiendo es como, o sea, yo leo un poquito de biología, pero pues no he estudiado 5 semestres, entonces no tengo el mismo nivel de profundidad que tiene un biólogo, ni nada de eso. Entonces, pero no pienso que estudiar literatura lo necesite, como no, en ningún momento me ha hecho falta. Ok. Siento que la biología sí, total, sería muy cool. Porque en Parásitos Perfectos siento que describes como muy en detalle las criaturas, como en los dibujos se ve tipo como un dibujo científico, una ilustración de biología. Mm. Eso es genial. ¿Consideras que, siguiendo por el campo de literatura y arte, consideras que en la escritura es un dibujo? Como que cuando escribes estás dibujando. ¿Piensas la letra como dibujo también? Sí, 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 sí. O como pintura, más bien. Yo me lo imagino más como una pintura. Sí. Cuando estoy escribiendo, me imagino muchas cosas como escenas. A veces también como cine, como escenas de cine. Sí. Cool. ¿Y has pensado en hacer novelas gráficas, cómics o libro arte, algo así, como algo Sí, que fusione? sí, 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 pero es muy demorado. Estoy intentando hacer ahorita un libro ilustrado. No como un cómic, sino como muchas ilustraciones grandes. ¿Has visto mis ilustraciones? No. ¿No? Si quieres te mando. Las que tienes en Instagram, Sí, sí. sí. Ah, bueno. Pero solo he visto esas. Ah, Sí, bueno, esas, y quiero que me mandes. más o menos son esas. Tengo algunas más, pero bueno, más o menos este tipo de ilustración. Más o menos así quiero hacer como un libro entero Okay. ilustrado, o varios, me gustaría, pero es que requiere mucho tiempo y además creo que sí, requiere mucha concentración y mucho trabajo. Y no lo he logrado, no he podido hacer como terminar un libro así, no lo he podido hacer, no sé por qué, me cuesta un montón. Pero en eso estoy intentando hacerlo. Y siento también que es como un poco más difícil de que se publique o como que es más difícil que las personas accedan a este Mm. tipo de contenido, ¿no? Sí, además la publicación es más cara, va a ser Mm, porque es a color, digamos, si sale a color. No todas las editoriales están dispuestas a eso, pero se han hecho algunas publicaciones como esas. Pero yo creo que en este momento yo tengo los contactos para hacer esa publicación, sino que lo que necesito es tiempo. Sí, lo que necesito es tiempo para poder hacerlo. Y ahora tengo mucho trabajo y tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar los servicios, entonces tengo que estar en la jugada todo el tiempo y me falta tiempo para eso. sí, entiendo. Ay, pero sería genial, yo lo compraría totalmente. Me avisas. Bueno, pronto estará disponible. Sí. Bueno, pasemos a la siguiente sección. ¿Pensaste como en algún público específico al que esté dirigido para estos proyectos? Bueno, ya dijiste como que tu público es muy open mind y todas estas cosas, Mm. pero como al escribir y publicar para estos proyectos, ¿pensaste como en un target o fue más como abierto?
Yo creo que el target casi siempre es, porque yo sé que yo utilizo a veces un poco de slang colombiano, entonces me imagino que serán latinoamericanos y generalmente personas como jóvenes, pero yo sé que gente más mayor también lo ha disfrutado, ha disfrutado mi trabajo, pero en general no, yo no pienso tanto en eso cuando estoy escribiendo. Estoy pensando más en que para mí quede bien, que quede como que sea una poderosa historia y ya, generalmente así funciona. Creo que ese es tal vez el trabajo de mis editores, que saben cómo a quién se lo dirigen y ellos saben que se lo dirigen casi siempre como a gente un poco como de nicho, como personas que les gusta la literatura un poco extraña, como un poco como nerds de pronto, como es como literatura un poco como para nerds, que les gustan las cosas un poco extrañas, que les gusta la ciencia ficción, que les gusta la fantasía. Tal vez ese sería como el grupo. Y hablando ya como de Bogotá, específicamente, siento que Bogotá, bueno, yo hice una reseña de Parásitos Perfectos que, ay, ojalá la leyeras cuando esté perfeccionada, que ojalá la publiquen en Moan, ojalá, bueno. ¿Cuándo la publica? No, no sé, como primero tengo que terminarla. Ok, ok, ok. Ya está bastante bien estructurada, pero siento que tengo que trabajarle más. Okay. Y bueno, una de las cosas que propongo en la reseña es como que Bogotá es uno de los personajes principales de Parásitos Perfectos, tipo como el parásito mayor, Okay. el parásito parasitado. Entonces quería preguntarte si hay algún lugar de Bogotá en donde hayas escrito algún cuento del libro, como que fuiste a ese lugar a escribirlo o tomaste como bocetos, apuntes de un lugar o algo así. Es que este libro lo he estado escribiendo por 10 años, Parásitos Perfectos. Ajá. El primer cuento, bueno, menos, un poquito menos. El primer cuento es del 2013, que es Simbiosis. Oh my God, ese fue mi cuento favorito. Siento que después de leer Simbiosis fue como, uff, tengo que salir a drogarme. Oh my God. Ok. Esa fue la sensación que tuve. Yo escribí, ese cuento lo escribí en Alcázares. Pero otros cuentos los escribí en Toberín. Otros cuentos los escribí en Egipto, cuando yo vivía en Egipto. Entonces ya como que Bogotá es más bien una memoria de cuando yo vivía en Bogotá. Un parásito memoria. Exacto, exacto. Sí, Okay. sí, pero sí, obviamente Bogotá es parte de mí y la quiero y la detesto al mismo tiempo porque es linda y horrible y No, sí. total, sí. Okay. Me pasó algo muy extraño con Celamorfos y es que yo leí la reunión de cuentos que hace Luz Mary Giraldo y yo ya había leído antes Celamorfos, la versión del libro Parásitos y luego leí la versión esta y fue como son totalmente distintas, Sí, 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 son sí. dos experiencias totalmente diferentes. Entonces quería preguntarte con respecto a eso, ¿qué fue lo que te llevó a hacer como la escritura de Celamorfos aún después de la publicación en la colección y por qué Um, decides reescribirlo? Porque quería mejorarlo, porque siempre quiero mejorar mis cuentos. Como que lo publiqué y dije como, no sé, no sé, no sé, no sé. Y luego lo revisé con mis editores y fue como, esto se puede mejorar, ¿cierto? Mejorémoslo un poco más. Y lo que hice fue la última versión, que es la de Parásitos, como trabajar un poco mejor las palabras, trabajar un poco mejor las descripciones, arreglar sí, la sintaxis, arreglar un poco las frases, hacer que sea un poco más bello el resultado. El amor, pues, sí, me parece que en el de Parásitos era como mucho más desarrollada la historia, como que tenía mucha más conexión el protagonista con su hermana. Y en el de Luz Mary era como muy distinto. De hecho, me acuerdo que para esa clase, porque estamos analizando el libro con Alejandra Jaramillo, y yo leí como el párrafo final
de la versión última y fueron como, wow, es otra cosa, o sea, es totalmente otra cosa y eso es feliz. Y entonces quería preguntarte con respecto a eso, como, ¿en qué momento tú dices como ya este cuento está finalizado? O como, ¿cómo decides volver a un cuento y cómo sabes que requiere y podría venirle bien una reescritura? Mm, a veces no me doy cuenta, a veces yo pienso que ya está terminado y se la paso a mis editores, que son también unos genios, y ellos revisan y me dicen como, Lucho, este cuento tiene como unos problemitas, hay como un problema de conexión, como qué pasó acá, y yo reviso y como, por Dios, tienen toda la razón. Entonces yo me pongo a revisar y digo como, ya sé, voy a arreglar este cuento, voy a perfeccionarlo todo lo que pueda. Y a veces es así y a veces sí es como que tengo una corazonada, como yo siento que hay algo raro en este cuento y no sé qué es, pero yo sí creo que mucho de este proceso es un proceso como en equipo, es un proceso con los editores. O sea, el proceso de corrección de estilo es fundamental y yo no soy, digamos, yo sí necesito ese apoyo de tener a alguien que puede ver las cosas que yo no puedo ver. Entonces, cuando tengo ese apoyo de alguien que hace eso, yo como, oh, y ahí puedo arreglar y arreglar y arreglar y creo que funciona bastante. Hablando de ese amor, pues específicamente, ¿cómo decidiste que se iba a hacer el cuento para la antología de Luz Mary? ¿O Luz Mary fue como, te llamó y te dijo, quiero ese? ¿Cómo fue el No, proceso? en realidad fue más como me llamó y me dijo, dame un cuento. Y yo miré mis cuentos y dije, yo creo que este. O le envié como 3 cuentos, creo que le envié 3 o 4 cuentos y ella escogió ese. Okay. ¿Por qué crees que es importante escribir cuento en Colombia? Bueno, porque el cuento permite hacer un ejercicio corto y eso hace que se hagan ejercicios, al menos cuento de ciencia ficción, permite que se hagan ejercicios de imaginación rápidos. Y yo creo que yo siento que en Colombia necesitamos como un boost de imaginación como urgente. Entonces creo que la conexión está ahí. Igual los cuentos son necesarios en todas las sociedades, no solo en Colombia, pero yo sí siento que en Colombia necesitamos como salir un poco, o sea, sí necesitamos entender nuestra realidad y por eso necesitamos realismo, necesitamos analizar nuestra realidad, pero, pero al menos cuento de ciencia ficción, específicamente cuento de ciencia ficción, lo necesitamos por ese shot rápido que nos permite además ampliar rápidamente, hacer experimentos, eh, nos da como una libertad, escribir cuento da como una libertad de probar cosas. Y eso es tal vez lo que más me parece que vale la pena del cuento, como probar y probar y probar cosas. Porque la novela, claro, es como algo de largo aliento, entonces hay que detallar las cosas muy bien y hacer que todo funcione muy bien. Y eso le quita tal vez como esa posibilidad de experimentar un poco más y más y más. Entonces tal vez eso es lo que le da, lo que funciona con el cuento, tal vez. Okay. Y ahora que mencionaste la novela, como en esa diferencia del cuento, ¿cuál sería para ti la definición de cuento? O como define el cuento en una frase, así para Oh my terminar. God. Oh my God. En realidad yo me iría por una definición súper técnica de un cuento intenta narrar una historia con inicio, desarrollo, desenlace, aunque obviamente esto se puede alterar un poco, de una forma corta. Corto, por supuesto, es algo que puede variar, pero algo que no pase de las, no sé, 50 páginas. Sí. Sí, algo así. Por no... Sí, yo me quedaría con una definición más bien académica, en la que se pueden hacer experimentos y se pueden hacer muchas cosas. Está bien, está bien. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Gracias por responder mis preguntas. Vale, súper. Entonces, me cuentas cuando publiques algo, ¿vale? Sí, sí,